Muy buenas noches. Es la segunda emisión de Sin Protocolo. Muy buenas noches, es la segunda emisión de Sin Protocolo. Hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Efraín Benítez, secretario de Salud, con el cual platicaremos y buscaremos la manera de que nos dé respuesta a algunas dudas que hicimos un trabajo que nos corresponde, de platicar con la ciudadanía para que el doctor nos dé un amplio panorama de cómo se encuentra el Estado, porque en manos del secretario de Salud estamos todos los hidalguenses y por eso tenemos que pedir que nos dé una respuesta clara a todos los cuestionamientos que tiene la sociedad ante el momento que vivimos. Buenas noches, doctor secretario Efraín. Efraín. Un segundo, nada más un minuto, doctor Efraín. Aquí lo hacemos sin protocolo, a mangas de chaleco. Entonces, aquí no hay protocolo, aquí simplemente somos ciudadanos, por lo cual le pediría, si es tan amable, en ponerse en mangas de camisa. En mangas de camisa. Mangas de camisa. Eso es. Primero la corbata. Hace rato estaba en una reunión con algunos funcionarios del gobierno federal y todos venían precisamente con corbata. Y platicábamos acerca de la necesidad de utilizar corbata y esa formalidad. Y a pesar de que el programa se llama Sin Protocolo, los médicos nos entrenamos, estudiamos muy apegados a los protocolos, muy apegados a una rigidez cuasi militar, porque, bueno, ese es el proceso de educación por antonomasia del médico. Es algo que viene no de hace unos años, sino que viene de tiempos inmemorables en donde el alumno, el discípulo, se apega a los protocolos que establece el maestro. Pues aquí ni maestros y sin protocolo. Sin protocolo, sí, así es. Efraín, ¿cómo te llevas con la clase política hidalguense? Yo creo que, yo lo he dicho muchas veces, yo soy un hombre, bueno, el ser humano es político por antonomasia y hacemos política en la casa, política en la escuela, política en el trabajo, pero cuando hablamos de clase política inmediatamente la gente tiene una visión y un arquetipo de este sujeto que hace cosas y parece que no hace nada y no, a veces la ciudadanía no alcanza a entender cuál es el término de política. ¿Cómo me llevo con la clase política? Yo podría decir que bien, porque esa es mi obligación. Pero pregunto porque alguna vez hiciste una declaración, secretario, donde decías que no eras político. Sí, no soy político en el término popular de lo que se concibe como político. Como oficio. Sí, yo no aspiro a un espacio político, no aspiro a un escaño, no aspiro a nada de carácter partidista. Eso es cuando yo dije no soy político. Es más, en esa declaración, si mal no recuerdo, yo dije que era daltónico político, es decir, yo no distingo colores. Es perfecto. No conozco si son del verde, morados, azules, no conozco, porque en una sala de urgencias uno no distingue credos, clases sociales, si es bueno, si es malo, si es de tal partido, no. El médico tiene que trabajar sin distingos. Perfecto. Pregunto porque alguna vez salió en redes un WhatsApp donde decían que el secretario de Salud se había vacunado. Y bueno, puede ser especulación, rumor, probablemente chisme. Lo que llamó la atención, y por eso es mi pregunta, que cómo te llevas con la clase política, porque quien dio y difundió esa nota es un político hidalguense con cierto prestigio dentro de la clase política, Aurelio Marín Guaso. Entonces,
el afán, dije, bueno, a lo mejor porque no es político lo quieren balconear, a lo mejor porque él dice que no es político o cuál fue el propósito. Independientemente del propósito, por eso era mi pregunta de la relación con la clase política hidalguense. No sé si tú tuviste oportunidad de ver la comparecencia de mi persona, o sea, en la glosa del... mi política, la política personal de Alejandro Benítez es una política de puertas abiertas, no importa, yo no distingo precisamente eso. Y yo creo que a veces este no decantarse por nadie es lo que puede en un momento dado incomodar a algunos. Pero un secretario de salud que antepone las cuestiones políticas partidarias está equivocado. Yo antepongo la política de salud, que es son las políticas públicas, las políticas en donde se tienen que dictar una serie de normas para poder alcanzar un objetivo en materia de salud pública. Eso es lo que, en eso sí soy político. ¿Cómo encontraste la secretaría? Tienes casi un año, ¿no? Un poco más de un año, voy a cumplir en julio 2 años. Perfecto. Yo llegué en julio a la Subsecretaría de Prestación de Servicios, que es una de las, es la subsecretaría que tiene la mayor cantidad de personal, de unidades médicas, tiene a su supervisión 485 unidades de salud, 16 unidades médicas, más de 10 unidades médicas especializadas, y es la que se encarga de la cuestión operativa de las políticas de salud, tanto locales como federales. ¿Cómo encontraste la Secretaría en lo que respecta a transparencia? Yo creo que aquí en la cuestión de transparencia las cuentas van al 1 más 1 nos cuadran a 2. De hecho, somos una de las entidades gubernamentales que han recibido felicitaciones precisamente por nuestra pulcritud en los números, pulcritud en nuestras cuentas, en todas estas cuestiones que tenemos que rendir a los ciudadanos. Ahí yo estoy tranquilo. A mí me tocó, y alguna vez lo comenté con el exsecretario de Salud, de que algunos funcionarios de la Secretaría de Salud a veces se corrompieron un poco. No la Secretaría, algunos funcionarios. Pero bueno, por eso preguntaba yo. Todas las funciones de la Secretaría caminan bien entonces, están bien. Yo no puedo decir que caminan bien todas. A ver, voy a ser muy franco. Era una secretaría relativamente, y voy a usar un término médico, anquilosada. Anquilosada significa que no se mueve con la velocidad que uno quisiera. La medicina es una ciencia cambiante. Es una ciencia que todos los días vamos encontrando cosas. Y no nada más en las cuestiones de carácter aplicativo en los hospitales, sino también en materia de salud pública. Me encontré con gente que llevaba mucho tiempo en la secretaría y que empezaban, o más bien vivían un estado de habituación. La habituación es, pues si esto lo he visto 10 años aquí en este lugar, llega un momento en que ya no lo veo. Hago las cosas porque así está establecido y no hago más de lo que me solicitan hacer. Entonces es ahí donde yo veía que la comodidad, ¿no? Estaban en un estatus de letargo. Confort, en un estado de letargo. Eso sí, era una secretaría vieja. No quiere decir que yo soy un chamaquito. Yo soy un hombre que ya puede ir a hacer su cola en estos días a recibir su vacuna, sí, pero
una de las situaciones que creo yo que son fundamentales es inyectarle juventud a las cosas. Y con honestidad digo algo. Se le dio esa movilidad a la Secretaría. Hoy la Secretaría de Salud está mejor que cuando empezó el sexenio. Y no lo digo yo. Lo dice muchas personas del cuerpo médico y se ven los resultados ante la sociedad. Se quitaron de lugares a gente anquilosada, gente que cometía error tras error y corruptela tras corruptela. Y cuando digo las cosas es porque digo porque tengo los pelos en la mano. En algunas secretarías o en algunas de hospitales había convenio, había convenio entre la funeraria y el director del hospital. Cuando alguien fallecía parecían sopilotes detrás del muerto. Y eso era corrupción. Y eso no se vale porque va en contra de la política del gobernador. Claro. Es una política humana. Sí, esos famosos entres. O sea, a lo mejor no robo del erario, pero sí recibo un entre de otro lado. Eso me di cuenta de que cuando llegó Alejandro Efraín Benítez, me di cuenta que de un manotazo, y alguna vez alguna gente dijo, este hombre tiene carácter. De un manotazo borró del esquema a ese tipo de personas que le hacían daño a la Secretaría. Y ahí la felicitación no es mía, porque yo no, pero la gente, porque yo camino mucho, y la gente, yo hice unos cuestionamientos con la gente de las diferentes regiones y diferentes hospitales, está contento por la actitud que ha tenido el nuevo secretario. Me encontré muchas cosas. Yo lo que he tratado de hacer es rodearme de gente valiosa. No traje a nadie de ningún otro lado, Eran todos los nuevos funcionarios, entre comillas, son funcionarios que ya estaban en la Secretaría. Funcionarios con algunos años, otros no tanto, pero que por su brillantez, fíjate lo paradójico de esto, su brillantez no les permitían brillar. Voy a poner un ejemplo. Hace 2 días estuve yo con el doctor Rui López Ridaura, quien es ahorita el encargado de la subsecretaría que preside el doctor Hugo López-Gatell, y fuimos a presentarle un modelo predictivo, matemático, basado en el modelo de la Universidad de Washington, pero que fue adaptado, modificado por un hombre que llevaba años en un rincón, en una unidad, y es un doctor en demografía. Y además, eso es lo que a mí me enardece, se le impidió crecer y hubiera sido uno de los primeros investigadores del CONACYT en la Secretaría de Salud y no se le permitió crecer. ¿Qué pasa? O sea, a veces, si uno se va rodeando de gente brillante, no es para que brille el secretario. Si yo estoy aquí, si la gente dice que las cosas están bien en la Secretaría, no es tanto por el secretario, sino porque todos mis compañeros de trabajo, todos, absolutamente todos, desde el intendente hasta el director del hospital, son gentes capaces. Lo único que hicimos en la Secretaría fue retirar a las gentes que entorpecían el camino y sacar lo mejor de la institución y ponerla en los lugares claves que me han permitido sobrellevar este problema verdaderamente serio que no nada más vive el estado de Hidalgo, sino que vive nuestra patria y el mundo entero. Tengo hombres muy valiosos en la Subsecretaría de Prestación de Servicios. Este doctor en demografía fue a darles clases al gobierno federal y decirles, miren, así es como trabajamos en Hidalgo, estos son los sitios por donde
corre el problema y es aquí donde se debe de empezar a vacunar. Es un trabajo verdaderamente maravilloso en donde utilizamos indicadores demográficos, indicadores sanitarios, se conjuntan y nos permiten hacer clusters o agrupaciones de municipios, que es en función a ese trabajo de este doctor, el doctor Felipe Zenobio, junto con la supervisión del doctor Casillas, que es nuestro subsecretario de Salud, nos ha permitido hacer el desconfinamiento de más de 20 municipios que teníamos nosotros en rojo y ahorita nada más mantenemos 8, porque este modelo matemático, este modelo predictivo nos lo indica, y cuando nosotros lo llevamos y comparamos los números y la información que tiene el gobierno federal, match, son gotas de agua. Entonces no tuvieron ellos ninguna otra alternativa. Por eso vamos a vacunar en Pachuca el lunes, precisamente porque Pachuca representa el 40% de la problemática en COVID. Le sigue Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tulancingo, Tula-Tepeji, Ixmiquilpan-Yapan, en ese orden. Por eso se cambió el esquema de que estaba programado entonces para Tulancingo el pasado, o sea, ayer era el miércoles, estaba programado, así lo dijo en una entrevista, así lo dijiste, Efraín, cuando dijiste que el miércoles empezaba en Tulancingo 5 días. Bueno, aquí tengo que aclararlo. Sí. Y vamos a aplicar la vacuna Pfizer en Tulancingo. Cada vial de vacuna estaba, de acuerdo a lo que los protocolos de la Secretaría de Salud Federal, eran para 5 dosis, pero siempre quedaba un remanente de 2 dosis y media, que a veces teníamos nosotros oye, ¿qué hacemos con esto? Esto es un crimen tirarlo. Por eso después lo utilizamos en algo que fue criticado mucho y que ha sido un tema que muy importante. Y yo voy a decir algo, esos remanentes han sido motivo de ese tema. Yo no voy a tirar esta vacuna que tanto le ha costado al gobierno federal, la tengo que utilizar y por eso la utilizamos. De esa vacuna fue la que, de esos remanentes. De esos remanentes fue la que le aplicaron a la líder del sindicato. Así es. Y entonces, y si fue así, ¿por qué corrieron a Tenorio? No está corrido. ¿Por qué lo cesaron, perdón? Hay una cosa aquí que es muy importante. Son situaciones, la líder sindical es un personaje político. Totalmente. Si bien es cierto, ella tenía 2 situaciones ahí. Ella pertenece a la plantilla del hospital, pero está de comisión en el sindicato. Si se van a hacer las cosas, hay que consultarlas. Totalmente. No se consultaron. Si se hubiera consultado, primero con el secretario y después con la encargada de vacunación, yo te aseguro que no hubiera pasado nada. Pero cuando se hacen las cosas brincándose un poquito las trancas... Jerarquías son jerarquías. Jerarquías son jerarquías y en un momento dado se hace inclusive hasta un comunicado, porque los beneficiarios de esas dosis fueron personal administrativo de mi oficina, personal administrativo del subsecretario de Finanzas. Ahí se mencionó a tu hija. No, yo no tengo hijas. Bueno, ahí está la mala fe de lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Tengo hijos. Bueno, ahí viene la mala fe que comentábamos hace un momento con la clase política. Ahí salió la hija y el chofer. Ese tipo de situaciones crea malestar a veces ante la sociedad por rumores, especulaciones, chismes o intrigas de ese tipo, ¿no? Que viene a romper con un esquema ya establecido o bien establecido y que una situación como esta quiere opacar o busca opacar la actividad que se está realizando. Mira, te voy a decir una cosa, decía Don Quijote, cuando Sancho le decía que había ruidos, si hay ruidos es porque avanzamos, ¿sí?
Eso dice el Quijote, le contesta el Quijote a Sancho. A mí no me preocupan ese tipo de cosas. Si se vacunó fulano, mengano, perengano, y aquí voy a decirlo muy claro, y se lo he comentado a la doctora Gisela Lara, y ayer, antier, se lo comenté al doctor Ruy López Ridaura. Por favor, quiten ese término de primera y segunda línea, porque es peyorativo. Exactamente. Todos, absolutamente todos, en los servicios de salud somos primera línea. Todos, absolutamente todos. Pero desgraciadamente en una situación tan álgida en la que estamos viviendo actualmente, cualquier pequeña, llamémosle así, desviación, se quiere tomar para sacar raja. Como bandera política, ¿no? Como una bandera política. Pero yo aquí abiertamente le digo a todo el mundo, ¿cuál es mi aspiración al frente de la Secretaría de Salud? Única y exclusivamente servir al pueblo de Hidalgo. Esa es mi única aspiración. Ese es el escaño que yo busco. Un lugar en donde después, tiempo después, digan, este secretario hizo lo que tenía que hacer. Eso es a lo que yo aspiro. ¿Cuántos es vanguardia Hidalgo en todo lo relacionado? Y no lo digo yo, repito, no lo digo yo. En todo lo que respecta a coronavirus. Se adelantaron a los acontecimientos cuando todavía Hidalgo no brotaba todavía el contagio. Teníamos un hospital inflable, exclusivamente. O sea, se hicieron en menos de 2 meses, no sé, 7, 8 hospitales en todo el estado, que fue referencia en todo el país. Eso, ¿quién tuvo esa visión? Yo creo que la visión la tuvo el gobernador. El gobernador es un hombre muy inquieto. Quiero decirte que yo al gobernador lo conozco desde hace muchos años. Y desde que era muy joven, era un hombre muy inquieto. Y siempre sigue siendo joven, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, si él es joven, yo también, entonces, ¿no? Sí, es un hombre. Yo creo que la juventud es una cuestión de ánimo. Totalmente. De ánimo, de interés y de metas. Y yo creo que en este caso el pueblo de Hidalgo es afortunado de tener un hombre con ideales, propósitos, caminos y metas. Y él es la autoridad sanitaria en el estado y muchas cosas que él nos propone son cosas que parecen en un momento descabelladas, pero después analizándolo detenidamente es correcto. Somos, yo creo que el único estado que tiene 9 hospitales dedicados única y exclusivamente para COVID. 5 manejados por los servicios de salud de Hidalgo y 4 que opera el binomio Sedena-Insabi. Pero los 9 en su totalidad son nuestros, son del estado de Hidalgo. Cuando en noviembre del 2019 se empiezan a mandar pequeñas alertas de que algo estaba sucediendo en Wuhan, a través de los boletines de salud pública. Yo era todavía subsecretario de salud. Inclusive todavía debe de estar ahí en mi antigua oficina un mapa mundi que mandé comprar a la papelería. Y una de las subdirectoras iba todos los días poniéndome cuántos casos, así muy a la antigüita, con un plumón, cuántos casos había en China. Y yo todavía ilusamente pensaba, esto ahí va a quedar, ¿sí? Brinca Japón, brinca Singapur y después a Italia. En ese momento, cuando el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud lanza la alerta, 30 de enero, en ese momento el gobernador nos manda a llamar a todos los funcionarios de la Secretaría de Salud y me dice, algo va a pasar. Necesitamos un plan estratégico porque segurito esto nos va a caer aquí. Pero se preparó con los funcionarios de aquel entonces un plan estratégico en donde se hablaba nada más de la reconversión de los hospitales de la red Hidalgo.
no se pensaba en los hospitales de respuesta inmediata. Sí, y esto se fundamentaba en la experiencia que se había tenido 12 años atrás con la pandemia de la influenza H1N1. Y trataron de replicar lo que había sucedido en aquel entonces, una pandemia también, pero que duró 4 meses. Muy pronto tuvieron el tratamiento específico y posteriormente una vacuna también específica. No sé, son cosas premonitorias. Decía un maestro mío, el doctor Ruy Pérez Tamayo, que el ojo clínico se sustenta en algo que él llama la serendipia. La serendipia es ese melate, esa corazonada que yo creo que habita en la mente del gobernador. Y ya que cuando se empezaron los cambios, cuando él me pide que me haga cargo de la secretaría, que me encargue de la secretaría, me dice, yo creo que esto va a estar peor. Difícil. Va a estar difícil. ¿Cuánto le cuesta al Estado cada enfermo de COVID? Cada paciente hospitalizado sin mayor parafernalia médica, es decir, con puntas de oxígeno, tratamiento convencional, más o menos 80,000 pesos diarios. Ya un paciente intubado que requiere una mayor cantidad de sedantes, mayores concentraciones de oxígeno, un ventilador, medicamentos muy especiales, nos llega a costar entre 130 y 150,000 pesos diarios. Mucho. Doctor Efraín, el tiempo siempre es algo que no podemos detener. Yo quisiera a grandes rasgos, en este momento, nos plantearas cómo está la situación. Estamos, ahora sí que es de rojo, naranja, amarillo. Mucha gente ha confundido esta situación y cree que somos amarillo y anda sin cubrebocas y están pensando irse a los balnearios, están pensando salir de vacaciones en estos días de Semana Santa. Yo escuché que se va a cambiar el no circula sanitario. Escuché que las vacunas empiezan en Pachuca el próximo sábado. ¿Y cuál es la secuencia de estas vacunas y lo del no circula sanitario? A ver, el hoy no circula sanitario fue una medida que se tomó al inicio de la pandemia y esto fue en función a la gran movilidad que presentaba el ciudadano hidalguense. La movilidad es muy fácil de medir. Uno se mete a las páginas de Google o demás redes sociales y nosotros vemos cómo y para dónde se mueve el personaje. Porque cuando nosotros descargamos estas aplicaciones, nosotros le damos autorización a ellas para rastrearnos por georreferenciación. Vamos a concluir, siempre nos pasó igual con José Luis, el tiempo nos gana. Por último y brevemente, Efraín, ¿cómo queda ahorita las vacunas? Pachuca el sábado. ¿Cuántos días? No, empieza el lunes. El lunes. El lunes vamos a vacunar en un solo centro que es la feria. Vamos a poner 72 células de vacunación. ¿Cuántos días va a durar? Va a durar tentativamente 4, pero nos podemos prolongar 7 días. ¿Sigue? ¿Y de ahí que sigue? ¿Qué municipio? En la reunión con López Ridaura, yo le pedí que regresáramos a Tulancingo. Tulancingo. ¿Cuántos días va a ser Tulancingo y a partir de cuándo? No, no lo tomen como algo fehaciente, pero va a ser también 5 días, pero todo depende. Desgraciadamente, aunque el acuerdo que tomamos con López Ridaura es que a los secretarios de salud de los estados se les tomara en cuenta para decidir los sitios. Entonces, pero como ya teníamos programado Tulancingo, nos vamos a ir a la próxima semana por lo menos 5 días de vacunación. Perfecto. Gracias, secretario. Gracias a usted que nos está escuchando y lamentablemente el tiempo nos absorbe y quisiéramos preguntar más porque hay tantas cosas que se quedan aquí de lo que la población quiere saber, pero el tiempo es inexorable. Vamos a programar en el futuro no inmediato
una plática más profunda sobre esto para conocer un poco más. Por lo pronto, usted se ha enterado ya sin protocolo de las cosas que se están haciendo o que se hicieron en su momento en la Secretaría de Salud. Nos vemos el martes con el secretario de Obras Públicas, José Meneses Arrieta. A las 8 de la noche tenemos una cita. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y verdaderamente se quedaron muchas cosas en el tintero porque la Secretaría de Salud ha hecho cosas verdaderamente maravillosas. Vamos a participar en un foro internacional en Copenhague, invitados por el Instituto Nobel. Bien, más formidable. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Uh-huh.